esperanza entendamos el Evangelio. Como lo mencioné hace un momento, estamos en la parte final ya de esta breve serie. Y hoy voy a tomar la frase de Romanos capítulo 2, versículo 16, en la que Pablo menciona que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, pero él usa la frase conforme a mi Evangelio. Lo que quisiera que entendamos el día de hoy es a qué se refiere cuando él dice conforme a mi Evangelio. No es que Pablo esté inventando un Evangelio propio, no significa que él se esté adjudicando ser el autor de algún Evangelio, sino que lo que quiere enfatizar Pablo es que el Evangelio que él está predicando o que él está enseñando es un Evangelio, ya lo hemos aprendido antes, es un Evangelio que fue dado por Dios. No tiene una inspiración meramente humana, no pudo haber sido el resultado del estudio filosófico humano, no, sino que el Evangelio es el Evangelio de Dios. Y Pablo está diciendo conforme a mi Evangelio, en el sentido en el que él dice, yo no me llamé. Si yo pudiera usar un poco la vida de Pablo, siendo incrédulo, yo podría decir, yo estaba felizmente persiguiendo cristianos, encarcelándolos y matándolos. Yo no tenía planeado predicar el Evangelio, sino que Pablo dice conforme a mi Evangelio, es decir, Él me llamó, Él me capacitó y Él me envió. Así que como Él lo hizo todo y Él me ha dado esta autoridad apostólica, es mi Evangelio. Pero le está dando la gloria al Señor. En Romanos capítulo 2, versículo 14, Pablo, para que entendamos un poco más la idea, Pablo lo que va a hacer es que va a hablar de los gentiles. Creo que ya hemos entendido que el apóstol Pablo, para poder mostrar la gloria del Evangelio, secciona en dos grandes partes a la humanidad. Una de estas partes son los gentiles y otros son los judíos. Los gentiles son los no judíos y los judíos son los que no son gentiles. Los judíos tienen la ley, así que los que no tienen la ley, pues no tienen la ley, son gentiles. No conocen los caminos de Dios, no conocen los sacrificios de Levítico, no conocen la manera correcta, no conocen las 7 fiestas judías, no conocen cómo acercarse al único Dios. Los egipcios embalsaman a los muertos, los momifican. Los aztecas, para acercarse a sus dioses, les sacan el corazón a unas personas. Los hindúes toman las madres a sus pequeños bebés, los ahogan en el río Ganges para tener el favor de sus dioses. Así que cada persona en la tierra tiene su manera de acercarse a Dios, y esa idea es una idea personal, pero no precisamente es la idea de Dios. Así que cuando Dios se revela, le da al pueblo de Israel mandamientos claros de cómo debían acercarse a Él. Pero todos estos mandamientos en el Antiguo Testamento, hablando específicamente de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos está hablando de una persona, que era el Señor Jesucristo. Lo que la ley quiere y lo que la ley nos va a llevar es a darnos cuenta que hemos pecado. Pero cuando Abraham, que fue antes de Moisés, dice que fue salvo, no fue salvo por las obras de la ley o por cumplir con la ley, sino que Abraham es una persona que se le permite o se le justifica delante de Dios solo porque él ha creído. Abraham se reconoció como persona pecadora y creyó en aquel que iba a venir. Y aquel que iba a venir es ni más ni menos que el Mesías, el Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad, más bien de los que creen en Él. En fin, quiero que continuemos entonces, porque a partir del versículo 14, en Romanos capítulo 2, versículo 14, dice la Escritura, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Acompáñenme a orar. Bendito Señor, separados de ti nada podemos hacer.
Padre Santo, tú escribiste este libro a través de personas. Así como tú les influenciaste, hoy tú puedes guiar mis razonamientos en pos de la verdad, Señor. Líbrame del error, y si es que hay algún error, Señor, libra a los oyentes del error. Pero si tu palabra es verdad y es correctamente trazada, permite que afecte los corazones y que, Padre Santo, llegue a lo profundo de nuestro ser y remueva nuestras conciencias. Aliméntanos, Señor, pues somos tu pueblo. Te damos gracias por esto. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo está hablando de los gentiles, no de los judíos. Todos los judíos, al menos los que no son salvos, los que no han creído en el Señor Jesucristo, ellos siguen viviendo por las obras de la ley, queriendo cumplir los mandamientos del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Escritura. Pero cuando hablamos acerca de los gentiles, si nosotros vemos Romanos capítulo 1, en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados es saturados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y si puedo tomar esta larga lista y yo la utilizo para salir a la calle a compartir el Evangelio, hay gente que inmediatamente dice: yo no soy malo, yo no he hecho cosas malas, yo ni robo, yo ni fumo, yo ni tomo, ni le soy infiel a mi esposa, no he matado a nadie, yo soy una buena persona. Hay gente que se cree a sí misma como una buena persona, así que tú llegas a compartirle a una persona y le dices: Jesús me salvó, me perdonó mis pecados. Y la persona dice: ah, qué bueno que te funciona a ti, pero yo no lo necesito. Qué bueno que a ti te está ayudando y qué bueno que a ti te está cambiando, pero yo no necesito un salvador. Yo estoy bien así como estoy. Y si existe un cielo, el cielo me está esperando. Entonces ahí es cuando las personas se creen buenas muchas veces, pero Pablo va a tomar ahora del grupo de los gentiles a las personas que no se creen malas, sino que se creen buenas. Pablo describió a la sociedad: narcotraficantes, política corrupta, gente que solamente ve por su propio beneficio. Y tú puedes estar hoy sentado aquí y pensar: pues yo no hago nada de eso. Yo sí me comporto como una persona moral, recta, al menos no le hago daño a nadie, no le hago daño a otras personas y soy una buena persona. Pero ahora Pablo va a comenzar su argumento en el capítulo 2 diciendo, en el versículo 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en el que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y dirá la persona que no ha matado a nadie: yo no he matado a nadie. Pero se está excusando y está usando un punto de comparación. Yo soy una buena persona porque yo no he matado a nadie. Y mira al homicida, y entonces juzga al homicida. Pero lo que Pablo va a comenzar a decir es: tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y hay una diferencia, y quiero hacer aquí un paréntesis, porque hay gente que usa la escritura para decir: no juzgues a nadie, porque Jesús dijo que no juzguemos, cuando es una mentira. Él nos llama a no condenar, a no emitir un veredicto final sobre otra persona. Pero Él también dice: no des las perlas a los cerdos. ¿Cómo vas a saber que es un cerdo si no oyes el oin oin y dices: eso hace oin oin? Y si tú sacas del refri una lata de comida, más bien un tupper de comida que sobró hace un mes, y tú la sacas del refri, le quitas la tapa y huele rancio, huele mal, tú tienes que juzgar esa comida. Tú tienes que discernir si no está echado a perder. Porque si tú no emites un juicio sobre la comida, entonces te la comes, te vas a enfermar. Pero dicen las personas: no juzgues para que no seas juzgado. No, más bien es: no condenes. No emitas un veredicto final sobre alguna cosa o sobre alguna persona. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es: pues en lo que juzgas a otro te estás condenando o te condenas a ti mismo.
¿Por qué? No solamente es que con la vara con que midas serás medido, sino que precisamente estás diciendo, yo no hago eso, pero si tú no lo hicieras, no estarías consciente de lo que está haciendo la otra persona. Así que las personas no lo hacen exteriormente, pero sí lo hacen interiormente. Es como aquel joven que viene un día y nos dice, es que deben de saber toda la maldad que hay en el mundo. Hay tanta maldad, que por eso hay cárceles grotescas en algunas partes del mundo. La otra vez yo vi un documental de las peores cárceles del mundo y las cosas que allí se hacen, pero yo no las hago. Entonces, ¿qué andas viendo ese tipo de documentales o pseudo documentales que solamente incitan esas cosas? Claro que participas de eso. Que no lo practiques exteriormente es otra cosa, pero interiormente tú lo deseas, por eso estás buscando ese tipo de información. Así es que Pablo está diciendo, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En la versión Reina Valera 60 es la segunda vez que habla del juicio de Dios. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios. Versículo 3, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, que es ternura, paciencia y longanimidad, que es una paciencia estirada como una liga que se va a romper, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tercera vez que la Reina Valera 60 menciona esto. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si tomamos solamente el pasaje, parecería que la salvación es por obras. ¿Por qué? Porque el texto nos está diciendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna es una de las cosas. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Así que Dios le va a dar vida eterna, gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno. Pero si tomamos el versículo 8, ira y enojo, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo. Aquí nosotros podríamos pensar que tú puedes ser justificado, declarado por Dios como justo si tú haces lo bueno. Lo que nosotros debemos de no olvidar o no pasar por alto es lo que está diciendo el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está la respuesta. Así que todo lo que tú haces, lo haces juzgando lo que tú crees que está bien o lo que tú crees que está mal. Voy a poner el ejemplo. Quizá no maten a una persona físicamente, porque tú juzgas exteriormente que eso está mal. Yo no mataría a otra persona.
pero interiormente no se te hace a ti justo, según tus propios razonamientos, que Jesucristo diga en Mateo capítulo 5, que el que se enoja con su hermano es un homicida, es culpable de un juicio. Y tú estás teniendo estos razonamientos en tu cabeza. Entonces dices para ti mismo, yo no voy a matar jamás a nadie exteriormente. Pero interiormente tú dices también, pero no es tan exagerado como Jesucristo lo dice. Y tú vives conforme a eso. Para ti enojarte con alguien, usar todo ese enojo para herir a otra persona, para ti eso no es matar. Matar para ti mismo es tomar un arma, ya sea blanca o de color, y quitarle la vida a la fuerza a otra persona. Tú ya estás teniendo razonamientos en tu cabeza, pero delante de Dios tú acabas de quitar la ley y tú vas a vivir conforme a eso, conforme a tus propios razonamientos, y tus propios razonamientos van a ir forjando la manera en la que tú estás viviendo en esta tierra. Así que tú eres tu propio juez, tú eres tu propio Dios, tú estableces tus propios parámetros, tus propios límites y tus lineamientos. El resultado de toda tu vida no es bueno, porque el único que es bueno es Dios, no hay otro que es bueno. Así que si tú te vuelves tu propio Dios, puede ser que te equivoques en alguno de tus razonamientos, pero al final dice la Escritura en el versículo 16, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que una parte crucial, una parte importante del evangelio es el día del juicio, en el que todos seremos juzgados por Dios conforme al evangelio, pero lo que va a ser juzgado no son solamente las obras. Dice que Él pagará. Él va a retribuir a cada uno según sus obras. Todas tus decisiones te llevaron a ciertas obras. Todos tus razonamientos te llevaron a actuar de cierta manera en la tierra. Y quizá tú como cristiano dijiste, bueno, sí, Mateo 28 enseña que id y hacer discípulos, pero para eso yo ofrendo, para eso mandan misioneros de la iglesia. Pero yo creo que entonces no es tan exagerado hasta que esto, aquello y el otro. Tú estás razonando y gastas toda tu vida en tus razonamientos, inclusive como cristiano. Pero lo que va a ser juzgado, dice la Escritura, en aquel día, dice que Él va a dar según tus obras. Pero lo que va a ser juzgado, para poder ser juzgadas las obras, dice el texto, son los secretos de los hombres. Lo que nadie veía. Lo que, miren hermanos, ustedes pueden venir a la iglesia. Ustedes pueden venir a la iglesia. Sin embargo, no sabemos por qué vienen a la iglesia. Eso solamente lo saben ustedes y Dios. Se llaman motivos e intenciones. Así que solamente Dios en aquel día va a juzgar no tus obras, porque exteriormente podemos juzgar las obras, pero interiormente Dios va a juzgar tus secretos. Lo que nadie veía, lo que solo tú tenías dentro de ti, lo que te motivaba a hacer lo que hacías. Eso es lo que va a ser juzgado en aquel día. Así que Pablo no quiere dejar a nadie fuera, que se justifica y que dice que es una buena persona. Así que no solamente es lo que hacen exteriormente las personas, sino que ahora habla de este grupo de gentiles que dice que no mata, no roba, no toma, no fuma, no tiene adicciones, no hace nada malo, no es infiel a su esposa. Pero Pablo lleva el argumento a algo más profundo. Lo que va a ser juzgado son tus secretos. Va a ser revelado todo lo que tú eras. No lo que tú hacías solamente, sino quien realmente eras internamente. Y que aparentábamos algo exterior, pero internamente nadie se dio cuenta. Dios sí lo sabía. Hay algunas personas que se han hecho preguntas. ¿Cómo se salvaban los griegos? ¿Cómo se salvaban los aztecas si nunca leyeron la Biblia? Bueno, estas personas se salvaban creyendo igualmente. Pero es ahí cuando en el versículo 14 nos dice,
porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Separamos por partes. Cuando los gentiles, personas no judías, que no tienen ley, no eres judío y no tienes ley, pero dice que haces por naturaleza. La Biblia de las Américas dice hace por instinto lo que es de la ley. ¿Y qué es de la ley? Justicia, amor. Eso es el fruto de la ley. El que cumple la ley ama. Así que cuando tú en tu conciencia sabes que estabas haciendo mal y dejas de hacerlo y comienzas a hacer aquello que tu conciencia te dictaminaba que era lo correcto y hacías conforme a eso, bueno, tú estás dando testimonio de que tienes una conciencia. Y esa conciencia la puso Dios en nuestros corazones, dice el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. De todos estos versículos que acabo de tomar, Romanos 2 del verso 1 hasta el 16, para que entendamos que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Solamente tengo 3 puntos para tomar hoy. En primer lugar, quiero hablar entonces acerca de las personas. ¿Qué tipo de personas son las que van a ser juzgadas? En segundo lugar, quiero hablar del cuidado del corazón. ¿Por qué el cuidado del corazón? Hoy no voy a inclinar la enseñanza a las personas que no conocen al Señor, sino que, hermanos, quisiera tomar la enseñanza para hablar acerca de nosotros, porque quizá algunos tienen la idea de que no van a ir a un juicio delante de Dios. Es decir, hay por ahí una enseñanza en donde dicen que nosotros somos raptados antes de que vengan 7 años de tribulación, y mientras hay 7 años de tribulación en la tierra, los cristianos vamos a estar en el cielo en algo que se llama el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados, pero no es un juicio de condenación, dice la enseñanza, sino que vamos a ser juzgados según nuestros motivos e intenciones, todo lo que nosotros hayamos hecho. Pero hoy quisiera que mediten en lo que quiero exponer. Quizá algunos de ustedes tengan esa creencia. Por favor, tengan los oídos bien abiertos y escuchen esta postura bíblica que quiero que la tomen en sus corazones, porque no estoy seguro que hayan 2 juicios. La Biblia no me habla de 2 juicios. La Biblia solamente me habla de un juicio, no de 2 juicios. Y si entonces sucediera que lo que leímos hace unos momentos en Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y si tú fueras a ese juicio, y si tú pudieras estar presente delante de Dios, y vas a estar presente delante de Dios, ¿qué pasaría si esto es verdad? Tú tienes que cuidar tu corazón. Tienes que aprender a cuidar tu corazón. Así que en tercer lugar voy a hablar de este juicio. Y es ahí cuando quiero hablar de esta postura que yo quisiera que la tomen realmente, si es bíblica, y se mantengan en ella, porque las personas que creen en el rapto dicen frases como: ay, ya quiero que venga Jesús, porque aquí en la tierra, o sea, la cosa se está poniendo muy difícil y ya quiero que me lleve, ya quiero que me lleve. No tienen idea de lo que están diciendo. No tienen idea de lo que dicen. ¿Por qué? Porque no tienes idea de lo que es el juicio. No tienes idea. Y hay cristianos que están en la tierra sin saber qué tienen que hacer, sin saber en qué gastó mi vida. Los cristianos de esta generación no conocen el cristianismo bíblico. Para ellos Jesucristo solo es o un copiloto, o mi relleno, o es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y todos los reformados, al menos creemos esto, que si Jesús no es tu Salvador, perdón, no es tu Señor, entonces no es tu Salvador. Si Jesús el día que te salvó no vino a señorear tu vida, entonces no te ha salvado. Porque no puedes estar forcejeando en la cuestión de la salvación. Y vamos a entender que para Dios solamente hay un siglo presente y un siglo venidero, así como para el cristiano solo hubo una vida vieja y hay una vida nueva en donde nos vamos renovando día con día. Entonces, en primer lugar, quiero hablar acerca de las personas. Todo enfocado
a lo que dice el versículo 16, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Dónde se juzga? Pues en un tribunal. En un tribunal se hacen sentencias, se emiten veredictos. Así que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿A quiénes? A las personas. Es decir, va a juzgar los secretos de los hombres. Estamos hablando de personas. Por un lado, está hablando de los pecadores, que está diciendo en el primer versículo de Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estamos hablando lo que Romanos capítulo 3 dice en el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. En esta tierra lo único que Pablo quiere mostrar es que no hay ninguna persona que haga lo bueno. ¿Y por qué no hace lo bueno? Porque sus razonamientos están torcidos, porque no conoce la verdad, porque Él es su propio juez, porque Él es su propio parámetro de lo que es bueno y lo que es malo. Y todos los demás son respetables, pero dicen las personas, yo respeto, yo soy mi propio juez, yo soy mi Dios, dicen las personas. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Tomo un cachito de una religión, tomo un cachito de una filosofía, me sirve una pizca de psicología. En mi trabajo, que son muy humanistas, tomo la metodología de trabajo y soy el resultado de todo lo que yo crea que me conviene. Y esos son los pecadores, los que no tienen un parámetro de justicia absoluta, sino que ellos se vuelven su propio Dios. Van a morir. Y cuando mueran, ellos no van a estar sentados en el trono. Hay alguien que está sentado en el trono, que es lo que Apocalipsis 20 nos dice. Y vi un gran trono blanco, y alguien se sienta, dice el profeta Daniel, y entonces es Dios quien está sentado, el Padre. ¿A quién va a juzgar? A las personas. Todas las personas. No solo a los que se creen su propio Dios, y que toman un cachito de aquí, un cachito de allá, sino que también va a juzgar a los cristianos. Dice en el versículo 6 de Romanos capítulo 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará. Y en Romanos capítulo 6, Pablo va a repetir algo que usan los evangelistas muy a menudo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pagará cada uno conforme a sus obras. En el día en el que serán juzgados por Jesucristo los secretos de los hombres, nos lleva inmediatamente a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14 y 15, en donde hay un gran trono blanco y donde todas las personas van a ser juzgadas por quien está sentado en el trono blanco. Juzgadas, y le va a pagar a cada uno según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y dice claramente en Apocalipsis 20, versículo 15, y esta es la muerte segunda. Así que cuando hablamos de esta muerte, estamos hablando de que hay dos muertes. Y puede ser dos resurrecciones, pero dos muertes. Es decir, tú tienes que comenzar a entender que vas a morir y vas a ser juzgado delante de Dios. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vas a ir a la presencia de Dios, vas a ser juzgado y van a revisar el libro de la vida. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú no vas a ir a una segunda muerte. Solo tienes una muerte. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú vas a una segunda muerte. Separado de Dios por los siglos de los siglos, en el lago que arde con fuego y azufre, el infierno preparado para el diablo y sus ángeles, donde el tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios está diciendo, te voy a pagar según todo tu trabajo,
según en qué gastaste tu energía, según cuáles eran tus razonamientos, según cuáles eran tus pensamientos, cuáles eran tus motivos, tus intenciones, cuáles eran tus planes, lo que nadie sabía, lo que aparentabas exteriormente. Pero como Dios es justo, Él conoce todos los ángulos y emite un veredicto, y ese veredicto no es mentira. ¿Quiénes van a ser juzgados? No el cielo, no la tierra, no las piedras, no la vaca, no el cerdo. Los que van a ser juzgados son personas. Personas como tú y como yo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que Pablo enseñó en Romanos capítulo 1, que la gloria de Dios es su incorruptibilidad. Es decir, que Él no se equivoca, Él no es corruptible, Él no se desgasta. Pero tú y yo sí hacemos eso, somos corruptos. Somos corruptos. Hasta aquí el primer punto. Entendemos quiénes van a estar, las personas. Y entonces tú puedes seguir pensando, bueno, yo no he hecho lo que otros han hecho, pero Pablo acaba de decir que lo que van a ser juzgados son los secretos de los hombres. Los secretos. Y tus razonamientos que te llevaron a tus obras. Y ahí Él te va a pagar. Y es claro, tú ya sabes cuál es tu paga. La paga del pecado es muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte, y hay una segunda muerte. Una segunda muerte. Así que, hermanos, mi segundo punto, quiero hablar acerca del cuidado del corazón entonces. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 5, versículo 24, acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quizá ustedes entiendan lo que la Escritura dice en Apocalipsis 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, y fueron juzgados. Pero está hablando y vi a los muertos. Algunas personas utilizan este pasaje, yo mismo alguna vez lo utilicé, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, en Apocalipsis 20 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, pero no pueden estar los cristianos en el juicio final, porque ya pasaron de muerte a vida. ¿Y sabes cuál es el resultado de esa enseñanza? Que tú como cristiano o como persona que dice profesar la fe en Jesucristo, tienes una vida muy ligera. Es decir, no hay un temor de Dios en tu vida. Podríamos hacer ahorita una encuesta y preguntarle cuáles son los niveles de moralidad, cuál es el estándar de santidad que tiene el cristiano hoy. Y podríamos usar Zumpango sencillamente para hacer esa pregunta. ¿Cuál creen que sería el resultado? Hay infinidad de iglesias aquí en Zumpango. Y si realmente las iglesias fueran lo que deberíamos de ser, el resultado sería que Zumpango no estaría creciendo en delitos. Estaría creciendo en el temor a Dios. Las iglesias crecerían en el temor a Dios. Pero no está sucediendo eso. Y el resultado es que cuando te dijeron, oye, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Recíbelo hoy, ahorita, repite esta oración, y el fin es que tú dices que ya eres salvo, que vas a ir al cielo el día que mueras porque repetiste una oración, o porque tú recibiste a Jesús en tu corazón, porque Él estuvo tocando como un caballero que es la puerta de tu corazón, iba a entrar a tu corazón, lo dejaste entrar, le diste permiso, lo sentaste en un sillón, no en el reposé que tienes dentro de tu corazón, mi corazón un hogar para Cristo, sino que le pusiste una silla porque no es digno de que Él viva en todo tu corazón. Así que Él está ahí, a un lado de la puerta, esperando cuándo le vas a dar la oportunidad de que Él cambie tu vida. Mientras tú sigues viviendo tu vida como tú quieres. Eso es precisamente a lo que lleva este texto. Mal interpretado y mal enseñado. Las personas creen y piensan que ser salvos solamente es
recibir algo. Y se acabó. Pero Pablo está diciendo, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio que Pablo está predicando, el cual fue capacitado por el mismo Señor Jesucristo para que fuera a predicarlo, no termina en decir, sí, te acepto, Jesús, en mi corazón. Ahí no termina. De hecho, hermanos, ahí es cuando comienza el evangelio en tu vida. No es el fin salir a la calle y que todos escuchen y ya. Gané a 10,000 almas para Cristo. Eso no es el fin del evangelismo. El fin del evangelismo es dejar la buena semilla de tal forma que crezcan las personas en temor a Dios. ¿Y cómo tienen temor a Dios? Usamos la ley para hablar el evangelio. Pero utilizamos el amor y el temor a Dios, el juicio de Dios, como Pablo lo dijo ante Festo, el gobernador, en Hechos capítulo 24. Procuro tener delante de Dios una limpia conciencia porque hay un juicio. Hay un juicio. Y si Pablo creyera lo que las personas creen con este versículo, ¿por qué entonces dice que procura siempre tener una limpia conciencia? Porque los secretos de los hombres van a ser juzgados y cada cosa que tú como cristiano tienes en tu cabeza, retienes en tu cabeza, entre tus razonamientos, va a ser juzgado. Va a ser juzgado. Así que, hermanos, piensen mucho en esto porque la Escritura en reiteradas veces nos llama a cuidar nuestro corazón, alimentar el hombre interior, revestirnos del Señor Jesucristo, que nosotros renovemos nuestra mente, renovemos nuestros pensamientos, que le demos la espalda al pecado, que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. La Escritura hace muchas referencias a dejar la vida vieja, la manera en como antes actuábamos, pero andar en vida nueva, ya no más de lo viejo, sino a esforzarnos en la gracia. Dice la Biblia de las Américas, fortalecernos en la gracia. ¿Por causa de qué? Porque vamos a morir y vamos a ir a un juicio. Vamos a ir a un juicio. Así que esta última parte, como tercer punto, quiero hablar acerca del juicio. Porque es parte del evangelio y tú como evangelista debes de conocer el juicio de Dios. Y disculpen que hoy haga más énfasis en este tercer punto. Eso es lo que creo que entendiendo este tercer punto vamos a poder alinear los demás puntos. ¿De acuerdo? Vamos entonces a Daniel capítulo 7 en nuestras Biblias, Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, en el versículo 8. Y hago una pregunta, ¿qué tanto sé del juicio final? Solamente me han dicho que voy a ser raptado, que mi cuerpo va a ser cambiado y que yo voy a recibir a Jesús en las nubes. Él va a estar en el cielo, las bodas del Cordero, y vamos a ser juzgados según el tribunal de Cristo, nos van a dar coronas. Y no estoy seguro, pero el canto dice que las vamos a lanzar a los pies de Cristo y que entonces todos nos abrazaremos. Muy bien, eso quizá es lo que se nos enseña o se dice a muchas personas. Pero quiero que notemos algo en Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Habla del anticristo. Y mientras el anticristo está, según las profecías del libro de Daniel, entonces viene el Señor Jesucristo. Todo apunta en eso. Que mientras el anticristo está en funciones, va a perseguir a los cristianos, dice el profeta Daniel, va a perseguir a la gente que cree en el Mesías y le va a hacer guerra. Y se le va a dar la autoridad para destruirlos. Y ninguno de estos santos va a poder detener al anticristo. Por eso es un tiempo realmente horrible. Y el único que va a poder someter y que va a someter a este anticristo
que es Satanás en una persona, es el mismo Señor Jesucristo. Y va a ser lanzado directamente al lago de fuego. En cuanto está sucediendo eso en la tierra, en el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Si nosotros siguiéramos leyendo este pasaje, entendemos que viene el reino. Viene el reino y se establece. Llega este reino a someter el antiguo régimen, el régimen del anticristo. La cosa es que para establecer el nuevo reino, dije para establecerlo, no para comenzarlo, para establecerlo, porque helo aquí entre vosotros, Lucas 17, el Señor Jesucristo no vendrá con advertencia al reino, sino que ya está entre vosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que no ha venido el reino de Dios, sino que lo que se hace por otro poder. Pero el Señor Jesucristo enfatiza: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Helo aquí. Ya está entre vosotros el reino de Dios. Así que cuando se establezca por completo, lo que le da énfasis al establecimiento es el juicio final. Así que el juicio final está posicionado en cuanto se termine el antiguo. Pero ahora vayamos o comencemos a entender cómo es este gran juicio. En Apocalipsis capítulo 20, por favor. En el versículo 11, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. ¿Quién está sentado en el trono? Esa es la pregunta. El versículo 11 nos dice: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En Daniel capítulo 7 leímos que es el anciano de días, que tiene el pelo como blanca lana. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21, el Señor Jesucristo le dice a Juan: escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea. Y en Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El problema cuando interpretamos Apocalipsis es que nosotros muchas veces queremos interpretarlo literalmente. Es decir, que si tomamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vio un gran trono blanco, quiero imaginarme un trono físico, inmenso, gigantesco. Algunos de nosotros hemos leído esos panfletos pequeños con dibujitos que sirven para evangelizar, y en la parte final siempre dibujan un gran trono blanco y está una persona sentada, y hay cientos de miles de personas allí sentados. La cosa es que cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado a los romanos, el sumo sacerdote le pregunta al Señor Jesucristo, lo conjura y le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo. Y él responde: tú lo has dicho, y de cierto te digo que lo verás sentado a la diestra de Dios.
Y a veces no entendemos esta frase, esta idea. Decimos que estar sentado a la diestra de Dios es estar a la derecha. Y hay dos tronos entonces. Hay un trono donde está sentado el Padre y hay otro trono a la derecha donde está sentado el Hijo. ¿Habrá uno a la izquierda donde está sentado el Espíritu Santo? Porque cuando nosotros llegamos a ver el gran trono blanco, el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:21 está diciendo: le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuál trono? ¿Quién está sentado en el trono? No hay dos tronos, solamente hay un trono. Y el que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y algunos, nuestra mente quizás sea muy corta, y algunos creerán que el Padre es inmenso en ese gran trono, pero en sus rodillas tiene al Hijo, sentado en sus rodillas. No quiero que pensemos de esa manera, quiero que entendamos a qué se refiere. Es un lenguaje simbólico y el trono nos está hablando de la autoridad. Toda la autoridad para juzgar solamente la tiene el Padre. Sin embargo, le ha dado la autoridad al Hijo para juzgar. Vamos por favor a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Voy a comenzar a leer el verso 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces se sentará en su trono de gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y si invocáis por Padre, Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Y Pablo en Romanos dijo que él, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En Juan capítulo 4, cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana le hizo una pregunta al Señor y le dijo: bueno, ¿dónde debemos de adorar? El Señor Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre es espíritu. Pero en Colosenses 1:15, en Hebreos capítulo 1, nos dice prácticamente la misma idea. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la esencia del Dios invisible. Es decir, que Dios es espíritu y a Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero el Padre tiene una parte visible que nosotros sí podemos mirar, y es el verbo de Dios. Así que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, y no hay dos tronos. Tanto el Padre está sentado en el trono como el Hijo está sentado en el trono, y solo hay un trono, es el mismo trono. Así que el Padre es quien juzga, pero juzga a través del Hijo. En Juan capítulo 5, quizá quede más clara esta idea. Juan capítulo 5. El versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 22, lo repito: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Me salto al 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Así que el Padre directamente no juzga, sino que juzga a través de su Hijo. Y ambos están sentados en el trono, no en sus piernas, no son diferentes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, allí están. Nuestro gran Dios trino.
Así que cuando Pablo está diciendo que van a ser juzgados los secretos de los hombres por Jesucristo, conforme a mi evangelio, nosotros comenzamos a entender, número uno, que vamos a morir. Número dos, que vamos a ir delante de un juicio, pero no quiero que ustedes tengan una falsa idea de que como Él ya me salvó, ahora ya no tengo nada que hacer. Eso es lo que no debemos de tener y es lo que debemos de evitar. Acompáñenme a Hechos, capítulo 25, por favor. Perdón, 24. Hechos capítulo 24. Pablo está delante de Félix, el gobernador. Y en Hechos 24, 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo que sigue en tu vida, si tú dices que crees en Jesucristo, es lo que Pablo está diciendo que sigue. Y lo que sigue según la Escritura dice que hay resurrección de justos como de injustos. Y por eso Pablo procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El día que tú mueras, ya entendimos que van a ser juzgados tus secretos, tus motivos, tus intenciones. Pero no son dos juicios separados, no son dos juicios diferentes, sino que es solamente un juicio cuando se pone el trono, cuando se sienta en el trono y cuando comienza a juzgar a todas las personas para pagar a cada uno según sus obras. Y esto tiene que ver con tus motivos e intenciones y con tus secretos. ¿Por qué se le ha concedido al Señor Jesucristo que Él juzgue todas las cosas? Bueno, solamente hay una persona que fue juzgada injustamente. Es curioso que el Hijo es Dios. Y cuando vino a la tierra, Él fue juzgado de una manera injusta. Isaías 53 nos dice: angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué delito condenaron al Señor Jesucristo? Por ninguno. Así que Él se dejó juzgar, pero el Padre lo exalta hasta lo sumo, le da un nombre que es sobre todo nombre, y entonces ahora al Señor Jesucristo se le confiere juzgar. Si tú no tienes la idea de que vas a morir y que debes de en tu conciencia estar limpio, libre de cualquier cosa, entonces tú estás teniendo una idea, como un predicador lo dice, la idea de un Jesucristo muy femenino, como las personas dibujan a Jesucristo. Cuando yo trabajaba en un almacén había una pieza que a la gente le fascinaba. Le llamaban el Cristo Pensador. Y la gente tomaba ese busto de Jesucristo, un rostro de un falso Cristo, pensando. Tenía una corona en la cabeza y él estaba meditando por todas las personas que había muerto. Eso es el busto del Cristo Pensador. Es un Cristo muy femenino. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, porque hay personas que tienen a su Jesucristo como ese Cristo pensador, femenino, y cuando mueran, hay unas imágenes en internet circulando en las que está Jesucristo con los brazos abiertos, recibiendo a muchas personas y las abraza, como diciendo: te estaba esperando, ¡uf, qué bueno que llegaste! Eso es antes o después del juicio. Porque es ahí cuando viene una mala enseñanza, pero quien te va a recibir el día que tú mueras está descrito en Apocalipsis capítulo 1. A partir del versículo 10, el apóstol Juan, y Juan es el discípulo amado, en la última cena él estaba recargado en el pecho del Señor Jesucristo. Fue a él el que lo seguía a la distancia cuando restauró a Pedro el apóstol. Y le dice Pedro al Señor Jesucristo: mira, este nos está siguiendo a todas partes. El Señor Jesucristo le dijo: bueno, ¿y qué a ti si yo quiero que este quede? Es Juan, el apóstol, el único que no muere martirizado, a quien el Señor Jesucristo se le aparece y le dicta el Apocalipsis, le da las visiones, le da señales.
Dice en el versículo 10 de Apocalipsis 1: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y es exactamente la misma descripción de la persona que está sentado en el trono de Daniel capítulo 7. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y es exactamente la misma descripción cuando el Señor Jesucristo sube al monte y se transfigura. Lo ve Pedro, lo ve Juan y lo ve Jacobo. Se les prohíbe que digan lo que sucede en el monte hasta que Él haya sido resucitado. Pero aquí Él vuelve a aparecer, no en un cuerpo con pies y manos atravesados, sino aparece realmente en el cuerpo de gloria del Verbo de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Juan conoce al Señor Jesucristo. Juan se recargó en el pecho del Señor Jesucristo. Juan es amigo del Señor Jesucristo. Juan ama a Jesucristo. Jesucristo ama a Juan, es el discípulo amado. Pero la reacción de Juan el apóstol en el versículo 17 es: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La reacción de Juan al ver al Señor Jesucristo no es abrazarlo. No es correr a Él y decirle: sí, gracias, aquí estabas esperándome. La reacción de Juan el apóstol es caer como muerto. ¿Qué pasaría si tú oyes a alguien así, con un estruendo impresionante? Ojos como llama de fuego, resplandeciente. No vas a correr a abrazarlo. Y no quiero poncharle ni tropezar a ninguno de ustedes que tienen esperanza que cuando muera va a abrazar a Jesucristo y Él me va a abrazar. Repito la frase de Lutero. Le escribe Erasmo de Rotterdam y le dice: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y el concepto que tienen las personas de la salvación muchas veces es demasiado humano. Demasiado humano. Él me está buscando a mí porque me necesita en el cielo. Mentira. Él me está rogando en mi corazón que lo deje entrar. Mentira. Dios es soberano. Dios es supremo. Dios es glorioso. Dios es Dios. 3 veces santo. Los querubines están delante de Él, cubriéndose las alas porque son indignos de mirar la gloria del Señor. Ese es el Dios del himno que cantamos: dejaste el trono para venir por mí. Y es el Dios que menciona Pablo en Filipenses 2, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilla y se deja juzgar por la humanidad para que pueda llevar tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Se deja juzgar, se deja matar como cordero, angustiado y afligido porque Él no hizo justicia por su propia mano. ¿Qué? ¿No podría haber pedido una legión de ángeles si hubieran llegado a rescatarlo? Él mismo lo dijo. Pero entonces, ¿cómo podría salvarte? ¿Cómo podría tomar tu lugar? Él se humilla a sí mismo en esta tierra y se deja juzgar por aquellos que Él va a juzgar. Es Dios. No tendrían por qué haberlo matado. Sin embargo, Él se deja matar. Ok. ¿No eres mala persona? ¿Quiénes fueron los que estuvieron allí? ¿No Pilato aún le dijo: háblame, que no sabes que tengo poder? ¿Te das cuenta dónde llevan tus razonamientos? ¿Te das cuenta dónde lleva tus acciones? Cristo
viene a nacer en la época del Imperio Romano, que se jactaba de ser la República Romana con el Senado romano, en donde está basada gran parte de la manera de gobierno de nuestra época en los países. Representado, ¿sabías que estás representado por senadores y diputados delante del gobierno, cierto? ¿No? Sí sabías que por eso votas. Eso fue basado. Así que había votación. No se le hacía juicios injustos a ninguna persona en el Imperio Romano. Ninguna persona era juzgada injustamente en el Imperio Romano. Así que Dios permite que Cristo, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo nace no en la época babilonia, donde si tú hablas mal te cortaban la lengua, el código Hammurabi, si robas te cortan una mano, pero te dejan seguir vivo. No, porque no hubieran encontrado ningún delito en el Señor Jesucristo. No viene en la época medo-persa, donde lo que se dice se hace. No, no viene en la época griega, viene en la época romana, en donde los delitos son muchos, pero se hace un previo de justicia para no equivocarnos y condenar a alguien que es inocente. ¡Oh, cielos! Condenaron al inocente. En el Imperio Romano, a pesar de tener un buen proceso judicial para evitar errores. Así que el Señor Jesucristo es juzgado por los que Él va a juzgar. Cuando Él resucita, Él está en gloria. Él no es el mismo corderito que vino a dejarse matar. Nunca olviden esto. Cuando Él regresa como el león de la tribu de Judá. No viene a pedirle permiso a la gente. No viene a establecer condiciones de paz. Él viene a reinar. Él viene a someter todo. La Escritura nos dice que cuando Él se siente en el trono de su gloria, viene con sus ángeles escogidos para juzgar. Se siente en el trono, según Apocalipsis, y el cielo y la tierra huyen. Y la muerte, el Hades, entrega a todas las personas. Hablando de esto, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo al ladrón que estaba a un lado de Él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿no está hablando del cielo? ¿O sí está hablando del cielo? Porque dice la Escritura, la profecía es que no dejaría su alma en el Seol, hebreo Seol, griego Hades. No dejaría su alma en el Seol. Entonces, ¿dónde estuvo el Señor Jesucristo? En el lugar de los muertos, pero el lugar de los muertos no es el infierno solamente. Así que cuando habla que el Hades entrega a sus muertos, no solamente hay injustos, también hay justos. Y cada uno es juzgado según sus obras. Por aquel que juzgamos, por aquel que muere en nuestro lugar, ahora Él está sentado en el trono para juzgar. Ahí está el Señor Jesucristo. No es el mismo Cordero para nada. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, y no pierdan de vista a la par, por favor, quizás son varios versículos, pero quiero convencerlos. Quiero convencerlos de que no se dejen engañar por una falsa enseñanza, que hay dos tribunales, uno para los injustos, otro para los justos. No, no son dos eventos, es un solo evento. Y tú vas a estar ahí. Tú vas a estar ahí delante de Dios para ser juzgado. En Apocalipsis 19:11 dice el texto: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Muchas diademas. No sé si se hayan dado cuenta, pero es la misma imagen de aquel que está sentado en el trono. Él regresa para juzgar con justicia. Huyen delante de Él el cielo y la tierra. Hay un cataclismo universal. Todo va a comenzar a ser transformado, pero antes de ser transformado hay un juicio. Porque en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva solamente van a ser pastoreados los salvos, no los perdidos. Unos van a vida eterna, donde Él nos pastoreará por los siglos de los siglos, y otros van a la condenación eterna.
separados por los siglos de los siglos. Pero antes de que los caminos se vayan en direcciones opuestas, allí en el cruce, tanto de la vida eterna como de la perdición eterna, allí en el cruce, todos nos vamos a encontrar para ser juzgados. Todos. Así que si tú dices, bueno, yo ya soy salvo, ahora puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, yo hago lo que se me plazca en lo que resta de mi vida, estás muy equivocado, porque estás basando tus decisiones en que tú no vas a ir a un juicio. Y vas a ir a un juicio. Tanto tú como yo. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, Pablo comienza a escribir que nosotros tenemos una herencia, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuándo comenzó el primer siglo? Desde la creación. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesucristo es el primer siglo. ¿Cuándo comienza el segundo siglo, la segunda etapa que la Escritura nos dice? Para Pablo esto es una realidad. Para el Señor Jesucristo, cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, habla que no se le perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo. Literalmente Él lo menciona. Ni en este siglo, ni en el venidero. Para Cristo solo hay dos etapas para la humanidad. Este siglo y el siglo venidero. Y Pablo, que es un apóstol que predica este evangelio, está diciendo que hay una resurrección, pero para él solamente está este siglo presente y el venidero. Hermanos, si nosotros creemos que Cristo va a venir por su iglesia y que lo vamos a recibir en las nubes y que nos va a dar un tribunal en el cielo y en la tierra van a haber 7 años de juicio y después Él regresa con nosotros para reinar por 1000 años en la tierra, no sé si sepan sumar. Cuando Él vino una vez, fue crucificado, una venida. Si Él viene por nosotros, no sé, ya usé la palabra venir. Si Él viene por nosotros, ¿sabe sumar? Ya van 2. Y si Él regresa con nosotros, son 3 venidas. Pero la Biblia nunca habla que Cristo tiene 3 venidas. La Biblia nos dice que solamente hay 2 venidas. Así que el primer siglo comienza desde la creación hasta su segunda venida. Es el primer siglo. Y algunos de ustedes ya habrán entendido que un siglo en la Escritura no es de 100 años. Un siglo en la Biblia es un tiempo largo, largo. Así que el siglo venidero no va a durar 100 años. Y no puedo decirles que dura también 1000 años. Pero sí les puedo decir que dura una eternidad porque es lo que el Señor enseña. Y es lo que la Escritura nos enseña. Solo hay 2 etapas para la humanidad. Una presente y una venidera. Pero antes de entrar a la venidera, tiene que acabarse este primer siglo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vamos a apurarnos para tomar todos los textos. Segunda de Pedro 3, 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Allí es el día del juicio y en ese momento se pierden los impíos. Verso 8. Mas, oh amados,
No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 veces dice en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, nosotros debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir, porque estas cosas van a ser deshechas. Y en el versículo 3 nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Tú estás esperando cielo nuevo y tierra nueva? ¿Estás esperando cielos nuevos y tierra nueva? Porque es lo que sigue. Hay gente que está esperando la segunda venida de Cristo Jesús en el cielo para salir de este mundo y dejar de trabajar para el Señor, dejar de santificarse para el Señor, dejar de ser luz, dejar de ser sal en esta tierra. Es un escape de una falsa doctrina que está llevando a las personas a todo el tiempo decir: tú vienes por mí y yo quiero estar limpio para ti, pero quiero estar trabajando para ti. Quiero estar esperando realmente tu venida, haciendo lo que tengo que estar haciendo. Porque hay gente que quiere la segunda venida de Cristo para salir de aquí. Es un escape, es una fuga, pero realmente no están haciendo lo que tienen que estar haciendo. El cielo y la tierra van a ser removidos. En Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, el versículo 24, el Señor cuenta una parábola, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ya sabemos la parábola. El buen hombre siembra semilla, trigo. En la noche viene el enemigo, el contrincante, y siembra cizaña. Sus segadores se dan cuenta: oye, ¿qué no sembraste buena semilla? Y entonces dice: sí, esto lo hizo un enemigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No sea que arranques juntamente el trigo con la cizaña, pero va a llegar un tiempo, dejen que crezca. ¿Cómo? Juntamente. No es, deja que crezca más una que la otra. Deja que crezcan juntamente. Y entonces, dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Pero es cuando ya está maduro. Una vez que se haya madurado todo lo que tiene que ser madurado, dice: yo le diré a los segadores: recoge primero la cizaña y atadla en manojos. Él no quiere que ninguno se pierda. Ninguno de los que él sembró quiere que se pierda, sino que todos de los que él sembró procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Y entonces yo diré a los segadores: ahora sí, separen las cosas. Versículo 36, él mismo da la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de él. Pero quedamos que cuando es el fin del siglo, él se siente en su trono para juzgar. Así que todos, tanto cristianos, tanto creyentes como incrédulos, tenemos que seguir creciendo juntos hasta el fin del siglo. Hasta el fin del siglo. No hay tal cosa como que te lleva antes el Señor y hay un tribunal de Cristo y después te regresa. 1, 2, 3 venidas. No hay. Solo hay 2. Una en la que viene a morir como cordero, y una más donde Él regresa como león para juzgar. No hay 3 venidas. Solo hay 2. Y siendo solamente 2, no estés esperando huir del tiempo presente.
sino dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Hasta el fin de este siglo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13, nos habla de que los muertos serán juzgados. No, ahí no, vamos a Lucas 20, por favor. Lucas capítulo 20. Le hacen una pregunta sobre la resurrección. Un hombre tuvo una mujer, se muere, su hermano se queda con la mujer y le hacen una pregunta. Los 7 hermanos se casan con esta mujer, le dicen, bueno, en la resurrección de los muertos, ¿cómo serán las cosas? Entonces dicen el 34, Lucas 20, 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Los hijos de qué? De este siglo. Vuelve a mencionar cómo es la etapa en la que vivimos. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. No dice en otros siglos. Verso 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pablo dice que hay resurrección tanto de justos como de injustos, pero a unos hay una segunda muerte. Y para otros no hay una segunda muerte porque han pasado de muerte a vida y no vendrán más a condenación. Pero dejen crecer todo juntamente, dice el Señor. Entonces sí se van a separar. Son juzgadas las personas. Y entonces viene el nuevo siglo. Entonces viene el nuevo siglo. En Juan capítulo 5, versículo 28. Ya tomamos hace un momento Juan capítulo 5. Pero en Juan capítulo 5, versículo 28, dice el texto, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra vez, todos van a oír su voz. Todos van a ser resucitados. Pero unos vienen a resurrección de vida, vida eterna, cuerpo nuevo, transformado completamente. El pecado no tiene más poder sobre de ti. Vas a ser como los ángeles, no te casas ni te das en casamiento. Así que si no quieres que el Señor venga porque te quieres casar, no te preocupes porque no te vas a casar en aquel tiempo. Vas a ser como los ángeles. Pero otros van a resucitar solo para ser juzgados según sus obras. Sus secretos van a ser revelados. Y Dios te va a pagar. Y la paga del pecado es muerte. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el único que va a juzgar es Cristo, porque el Padre toda la potestad le dio al Hijo para que juzgue, porque el Hijo es el Hijo del hombre. Vino a la tierra, se entrega completamente y a Él se le ha concedido que Él juzgue a todos los demás, a todos los hombres, todas las personas. Entonces es por eso que Pablo está diciendo, procuro tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, porque Él sabe que va a morir y va a ser llevado a un juicio, donde cada persona va a ser juzgada según sus obras. Ustedes dirán, ¿qué pasa entonces con el tribunal de Cristo? 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Qué pasa entonces con el tribunal de Cristo? ¿Qué no se supone que ahí todos vamos a ser juzgados? ¿Los cristianos? ¿Nada más el tribunal de Cristo es para cristianos? Comenzamos la idea preguntando quién estaba sentado en el trono. Aprendimos quién está sentado en el trono y por qué Él está sentado en el trono. Solamente una vez se sienta en el trono para juzgar. Y entonces, si Él se sienta a juzgar, esto se convierte en un tribunal. Y 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios le va a dar a cada uno según sus obras.
Y la paga del pecado es muerte. Y el pecado no es otra cosa más que violar la ley de Dios. Y mientras las personas sigan siendo sus propios dioses, sus razonamientos los van a acusar. Pero tengo una conciencia. Spurgeon decía que la conciencia es un ojo miope. Porque la gente dice que la conciencia es un ojo que te permite ver las cosas de Dios. Saber lo que es bueno y lo que es malo. No. La conciencia es como la plastilina. Tú dásela a un niño y dile quiero un cubo y te va a hacer cualquier figura. Esa es tu conciencia. Depende en la cultura donde hayas nacido, en la sociedad donde te toque vivir, vas a crecer sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, según a tu parecer. De tal forma, en el Zócalo, bueno, allí en la Ciudad de México, no sé si se sigan subiendo los vagoneros con sus megabocinas de cazafantasma en la espalda. Entonces se suben y ponen su música ahí en el vagón. Lo impresionante es que los niños chiquitos de 8, 7, 6 años también llevan sus bocinitas y están gritando, vendiendo sus discos piratas. Para los niños pequeños de esta generación que crecen en esta familia, es malo que los lleven los policías detenidos en las estaciones del metro. Es malo, pero se supone que para nosotros que estamos cuerdos, es malo que ellos estén haciendo eso. Se supone. ¿Te das cuenta cómo la conciencia de esos pequeños es un ojo miope? Está deformada su conciencia. Depende con quién te juntes, es tu conciencia. Depende con qué personas estés conversando. Depende qué veas en la televisión, depende qué música escuches, es tu conciencia. Así que no confíes en tu conciencia, pero tu conciencia sí es afectada y lleva tus razonamientos. Y el resultado de tus razonamientos son tus acciones. Y Él te va a dar según tus obras. Porque por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no está hablando de lo que haces exteriormente. Dios está hablando de tu conciencia, de tus secretos, de tus razonamientos. Él vino a morir por tus pecados. Él se dejó matar porque Él mismo va a ser el juez. Y todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, como conclusión quisiera que vayamos a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Cuando Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses, es algo especial. Porque solo 1 y 2 Tesalonicenses podemos encontrar los sentimientos del apóstol Pablo. En ninguna otra carta vamos a encontrar los sentimientos del apóstol Pablo. Hay algunos teólogos que afirman que la primera carta que escribe Pablo es la carta a los Gálatas. Algunos no saben dónde posicionar Gálatas, faltan algunos datos, tanto pudo ser la primera como después entre las demás cartas, pero no se tiene la seguridad. Pero lo que sí se tiene la seguridad es que las cartas a los Gálatas son las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe. Los tesalonicenses, cuando los tesalonicenses reciben el evangelio, ellos empiezan a ser rechazados por su propia gente en su ciudad. Los tesalonicenses no son judíos del todo, hay algunos judíos griegos. Sin embargo, ellos comienzan a rechazar la idolatría. Es como si aquí en Zumpango algunas personas comenzaran a destruir sus pequeños altares idolátricos. Y entonces la gente comienza a perseguirlos. ¿Pero por qué destruiste eso? ¿Por qué ya no recibes esa estatua en tu casa? ¿Por qué ya no eres el mayordomo de esto y de aquello? Entonces los tesalonicenses comenzaron a tener persecución por su propio pueblo, por su propia gente. Y Pablo se identifica con ellos y dice, así como yo soy perseguido de mi propio pueblo, los judíos. Así que Pablo derrama sus sentimientos. Pero si nos ponemos en el lugar de los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados por algo que ellos no estaban haciendo mal, no estaban matando a nadie, no estaban robando a nadie, ni difamando a nadie. La gente no los quería por esto. Cuando yo veo el cristianismo de nuestra época, ya no veo cristianos odiados por su propia gente solo porque leen la Biblia. Veo cristianos odiados porque le quedaron a deber a una persona. Veo cristianos odiados porque dicen y no hacen.
Veo cristianos odiados porque tenemos nuestra palabra no es palabra, ya no es ley. Te prometo esto, pero no lo hago y te digo después, pero eso sí, te quiero hablar de Jesucristo. Veo ese cristianismo. No veo cristianos preocupados por la persecución. No veo cristianos preocupados porque van a morir y van a ser juzgados delante de Dios según sus obras. La salvación es por fe. Pero oye, ¿por qué Pablo entonces está preocupado en tener una conciencia limpia? Si Cristo ya pagó todo en mi vida, ¿por qué ahora yo estoy preocupado? Y ahorita tomaremos un último texto de Pedro, porque Pedro también está preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque debemos de andar en temor y temblor en nuestra vida cristiana. Y si hemos creído en Cristo Jesús, no es te recibo y hago lo que se me dé la gana. No, te recibo porque entonces me estoy preparando. Sé claramente que sigue un juicio y me va a dar conforme a mis obras vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Pero tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Pero si mis razonamientos no han sido cambiados por el Espíritu Santo, por este nuevo nacimiento, todo lo que haga va a ser malo. Así que los tesalonicenses están siendo perseguidos y en el versículo 3 del primer capítulo Pablo le escribe a los tesalonicenses: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Estos cristianos están padeciendo injustamente, no se están defendiendo ellos mismos, porque es demostración del justo juicio de Dios. En aquel día Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Tus razonamientos estaban equivocados, pero yo no sabía. Eso no importa ya. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo pagar que Dios pague con tribulación a los que te atribulan. Y en Romanos 2 leímos lo mismo. ¿Qué es lo que le va a dar a estas personas? Tribulación, angustia para todo aquel que hace lo malo. Pero yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo soy fiel. Para Dios es justo pagarte con tribulación y angustia. Pero no he robado. No es si has robado. Es que en esta tierra solo sirves para dos cosas. O eres usado por Dios para ser la luz y ser la sal de esta tierra. Y la sal no era para echarle salecita a la comida, era porque la comida se echaba a perder. No habían refrigeradores, le echaban sal para que no se eche a perder la carne, la comida. Así que o Dios te está usando en esta tierra para que te humillen, para que te aplasten, para que te hagan injusticias, o Dios te está usando en esta tierra para que seas el opresor, el corrupto, el que hace la injusticia, el que critica, el que humilla a todos aquellos que creen en el Señor. Pero no hay más. Dios no usa a las personas como parte intermedia. En esta tierra solo estamos siendo usados por Dios de una manera o por Dios de otra manera. Unos son vasos de honra, explica la Escritura, otros son vasos de deshonra. No puedes tener un término tibio, no puedes tener un término medio. Y si tú no conoces la Escritura y si tú no te has arrepentido, entonces obviamente tus razonamientos son errados. Vas a fallar, vas a caer tarde que temprano. En el día en el que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Versículo 7, en 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está porque el juicio es al final de este siglo. Ahí está por qué tiene que crecer juntamente el trigo con la cizaña, por qué tienen que estar los cabritos con las ovejas juntos hasta el final del tiempo, porque entonces ahí se para. Y entonces ahí Él paga a cada uno, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Todos vamos a ser juzgados y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo.
que es el mismo día del juicio de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Ahí van a estar muertos, grandes y pequeños, no importa. Todos van a estar delante de Dios para que entonces Dios le pague a cada uno según sus obras, pero van a ser revelados tus secretos. Por eso son motivos e intenciones. Quiero terminar con el último texto de Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sé sobrio y espera. Tu esperanza no debe de estar en el rapto. Tu esperanza debe de estar en que permaneces en la gracia de Cristo hasta el fin de los tiempos. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo. Tú no puedes estar esperando, ay, me va a raptar, me lleva, y mientras en lo que viene y me lleva, pues yo voy a irme al cine, no sé, me voy a echar, me voy a meter un equipo de fútbol porque pues no hay nada que hacer y voy a entrenar, no sé, 5 veces al día. Quizá pueda entrar a la primera división. Cuando yo era niño, el maestro de educación física me dijo que tenía talento, y empiezo a hacer mis planes. Empiezo a divagar en mis asuntos. No, el Señor Jesús dijo: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Trabaja, esfuérzate por las cosas, dice, haced tesoros en el cielo, donde el ladrón no te roba ni la polilla corrompe las cosas. En una frase, prepárate. En el día del juicio ya no tienes condenación, pero vas a ser juzgado según tus obras, todo lo que gastó tu tiempo. Valemos la sangre de Cristo Jesús. Y el no aprovechar esa sangre para vivir en santidad es pisotear esta sangre. Dice entonces, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Al comenzar esta enseñanza, quizá tú no sabías o no creías que ibas a ir a un juicio. Ibas a ser juzgado según tus obras. Ya no hay condenación, ya no hay infierno. Pero haber pisoteado la sangre de Cristo de esta manera, delante de aquel que resplandece su rostro, ojos como llama de fuego, y ni aun Juan, con todo y el amor a Cristo, pudo quedarse en pie. Hermanos, debe de cobrar sentido lo que Pablo está diciendo. Por eso procuro tener delante de Dios y de los hombres una limpia conciencia, porque me voy a presentar delante de aquel que tiene llama, ojos de llama de fuego. Así que él dice, ya no te conformes a los deseos que antes tenías en tu ignorancia. Cada vez lees más la Biblia, cada vez aprendes más. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 13, lo repito, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia. Espera en la gracia. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo le escribe a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Tus obras no te salvan, pero ahora esfuérzate en esta gracia de Cristo Jesús para disfrutar aquello que antes sin Cristo no podías disfrutar. No lo podías disfrutar a Él. ¿Tienes idea cuánto más altos son los pensamientos de Dios? Son mucho más altos. Ninguno de tus razonamientos, como los veas, así leas infinidad de libros, van a ser suficientes con la grandeza de los pensamientos de Dios. Y porque hoy no los entiendes quizá, entonces por eso les tienes miedo. No. Una gota, una pizca de los razonamientos de Dios en tu interior te ahogaría en adoración a Dios. Te ahogaría y no te sobraría tiempo para nada más el resto de tu vida. Si conocieras una sola verdad de Dios, afectaría toda tu vida. Y no tendrías tiempo para estar mirando atrás este mundo. Esta semana
2 personas me decían que necesito descanso, que necesito reposo. ¿Por qué a veces el pastor se afana tanto en tantas actividades? ¿Saben? Hay un libro que leí alguna vez y se los recomiendo. Se llama En pos de sombras, muy delgadito, de un hombre llamado William MacDonald. En la biblioteca de La Laguna lo pueden encontrar en PDF, lo descargan y lo leen. Una idea que tuvo William MacDonald ahí: solo tienes una vida. Solo tienes una vida. Solo tienes una vida. Y vas a morir y vas a ser juzgado por Dios según tus obras. ¿En qué vas a gastar tu vida? ¿En qué la vas a gastar? No hay tiempo que perder, hermanos. Y todo este mundo siempre te va a desgastar lejos de beneficiarte. Vamos a orar. Padre Celestial, si es verdad que hemos aprendido una mala enseñanza, quizá lo hicieron los que nos enseñaron, quizá lo hicieron inconscientemente, Padre, oramos por ellos. Pero si es verdad que no hay un rapto antes de 7 años de tribulación, y si es verdad que no hay 2 juicios y no hay 2 tribunales, Señor, como hoy lo aprendimos en la Escritura, entonces nosotros vamos a estar en esta escena de Apocalipsis 20, delante de ti, todos los muertos, grandes y pequeños, para ser juzgados según nuestras obras. No va a ser un juicio de amistad, sino un juicio sin acepción de personas. Un juicio en el que nosotros vamos a recibir quizá azotes y otros menos azotes. Pero Padre Santo, por eso es importante aquí en la tierra procurar esta buena conciencia, esta limpia conciencia, por cuanto nadie se va a escapar de ti y no hay ningún secreto que pueda ser oculto, Señor. Padre, permite que los oyentes escudriñen esta realidad y que ellos puedan aceptarlo o rechazarlo según tu sola palabra, pero no dejes que ellos la rechacen o la acepten solo porque una persona la enseñó. Llévalos a escudriñar y llévalos a poner en orden todos los textos, por si esta enseñanza es verdad, ellos puedan creerla y vivir conforme a esto, y si hay un error, que ellos puedan rechazarla conforme a tu sola palabra, no conforme a lo que las personas enseñan, no importa quién lo enseñe, Señor. Te ruego que los libres de la idolatría humana y que ellos puedan amarte con toda su alma, su mente, su corazón y todas sus fuerzas. Oramos de esta manera y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.